vamos a reconstruir la historia de Caroline del Valle. Caroline era una adolescente de Barcelona que, el 14 de marzo de 2015, le pidió permiso a su madre, Isabel, para salir esa tarde con su amiga Silvia a una discoteca para menores llamada In Time. La madre aceptó, aunque con una condición clara: debía regresar antes de que anocheciera. Caroline y Silvia planeaban divertirse un rato, pero a medida que avanzaba la noche, Caroline no daba señales de regresar. Caroline tenía 14 años, al igual que Silvia, y ambas frecuentaban estos espacios diseñados para chicos de su edad. Sin embargo, esa noche, Caroline no volvió. A las 9:30 p.m., Isabel recibió un mensaje de su hija, un audio en el que Caroline preguntaba si podía quedarse a dormir en casa de Silvia. La madre, algo fastidiada, inicialmente dijo que no, pero después de que Caroline insistiera y utilizara un poco de chantaje emocional, terminó aceptando, con la condición de que el domingo a mediodía estuviera de regreso. Aún así, Isabel quiso asegurarse de que todo era legítimo. Pidió que Silvia confirmara, ya fuera por mensaje o llamando, que su padre estaba al tanto y que permitía que Caroline durmiera allí. El padre de Silvia efectivamente confirmó que no tenía inconveniente, así que la salida quedó autorizada. Caroline y Silvia asistieron a In Time esa noche y, según el plan, al día siguiente, Caroline debía estar en casa alrededor de las 12 del mediodía, pero nunca llegó. Pasó el día entero, pasó la noche siguiente, pasaron semanas, meses y años, y Caroline jamás regresó. Hasta hoy, su paradero continúa siendo un misterio. ¿Qué pasó esa noche? ¿Qué ocurrió con la amiga? ¿Por qué Caroline desapareció? Para entenderlo, hay que retroceder un poco y observar quién era Caroline. Según sus padres, Caroline era una chica responsable, tranquila y agradable. No levantaba problemas en casa. Era simpática, obediente y, en cierto modo, algo ingenua y vulnerable a la influencia ajena. Como muchas adolescentes, disfrutaba de las redes sociales, Facebook, Instagram y Ask.fm. Pero con la llegada de la adolescencia, comenzó a experimentar ciertos cambios, sobre todo cuando conoció a Silvia. Caroline conoció a Silvia en un lugar muy concurrido por adolescentes, la Apple Store de Barcelona. Ella había ido con su prima, y este sitio era popular entre jóvenes, no solo por el Wi-Fi gratuito, sino porque funcionaba como punto de encuentro para conocer gente nueva. Allí se reencontró con Silvia, una antigua compañera con la que no había tenido una relación especialmente cercana. Sin embargo, al cruzarse ese día, comenzaron a hablar y rápidamente se hicieron amigas. Silvia le presentó a su grupo, donde había dos figuras clave: Nisrin, una chica árabe que se había escapado de un centro de menores para salir de fiesta, y Justin, o Jason, un chico que en ese momento se encontraba en busca y captura por la policía. Desde que empezó a relacionarse con este grupo, la familia notó cambios. Caroline adoptó actitudes más rebeldes, comenzó a faltar a clase, bajó su rendimiento escolar, empezó a maquillarse más, a cambiar su forma de vestir y a preocuparse por salir de fiesta. Aunque seguía siendo respetuosa con sus padres, su comportamiento se volvía cada vez más impulsivo. Por ese motivo, sus padres decidieron castigarla durante un tiempo, prohibiéndole salidas hasta que mejorara en el colegio y mostrara más responsabilidad. Y lo hizo. Se esforzó, recuperó su comportamiento y, tras semanas de mejora, el viernes 13 de marzo, volvió a pedir permiso para salir, permiso que su madre terminó concediendo. Así comenzó la cadena de eventos que terminaría en la noche de su desaparición. El sábado 14,
Tras haber pasado la noche en casa de Silvia durante la pijamada, Caroline regresó puntualmente a casa a las 12 del mediodía, como había prometido. Llegó junto con Silvia, almorzaron allí y después Caroline volvió a pedir permiso para salir con su amiga a la discoteca In Time esa misma tarde. Isabel dudó al principio, pues notó que Caroline intentaba aprovechar la situación para salir 2 días seguidos, pero la adolescente insistió. Estaba cumpliendo reglas, había mejorado en el colegio y según ella, hacía mucho que no salía. Finalmente la madre cedió. Le dio permiso, pero con una condición muy clara. Esta noche vuelves a casa. Antes de salir, Isabel pasó por un cajero, retiró 20 euros y se los entregó a su hija para que pudiera divertirse. Sin embargo, al llegar la noche, Caroline no regresó. En su lugar, Isabel recibió el ya mencionado audio donde su hija pedía quedarse nuevamente en casa de Silvia. En la grabación, se escuchaba a Caroline decir que tenía el móvil con poca batería y que le avisaría en cuanto pudiera. La madre, aunque contrariada, aceptó siempre y cuando Silvia confirmara la autorización del padre, cosa que ocurrió sin inconvenientes. Pero el domingo, a las 12 del mediodía, Caroline no entró por la puerta. Isabel asumió que tal vez estaban dormidas, así que esperó. Llamó al teléfono de su hija, pero estaba apagado. Intentó comunicarse con Silvia. El teléfono sonó, pero nadie contestó. Llamó al padre de Silvia, pero tampoco respondió. Pasaron las horas. La preocupación aumentó y el teléfono de Caroline seguía apagado. Recién alrededor de las 6:30 o 7 de la tarde, Silvia respondió por primera vez. Le dijo a Isabel que no se preocupara, que Caroline había comido con ellos y que luego la había acompañado a hacer un recado alrededor de las 5 para después dirigirse directamente a su casa. Según Silvia, Caroline debía estar a punto de llegar, pero ya habían pasado casi 2 horas desde entonces. Isabel colgó algo más tranquila. Salió a caminar por las manzanas cercanas buscando a su hija, pero no la encontró. Volvió a llamar a Silvia. Esta vez no contestó. Tampoco lo hizo su padre. Y Caroline seguía sin aparecer. Horas más tarde, cerca de las 10 de la noche, Silvia volvió a contestar. Ante la insistencia de Isabel, ésta sugirió que quizá a Caroline le había pasado algo en el camino. Fue la primera vez que la madre sintió un vuelco total en el estómago. Corrió a seguir buscándola por las calles, pero no obtuvo respuestas. Esa misma noche, desesperada, encendió el portátil de su hija, abrió Facebook. Caroline solía dejar las sesiones abiertas y publicó un mensaje preguntando si alguien sabía algo de ella. En cuestión de minutos, decenas de comentarios comenzaron a llegar. La mayoría decía exactamente lo mismo. Caroline había estado en In Time con Silvia el sábado 14 y al terminar la noche habrían ido a dormir a casa de Silvia. Isabel quedó confundida. Según esa versión, Caroline no se habría separado de Silvia, lo cual contradecía lo que la misma Silvia había dicho. Pero entonces, un mensaje privado llegó a través de una de las amigas. Ese mensaje cambiaría por completo el rumbo del caso. La amiga le pidió que no hiciera caso a los comentarios públicos, que la estaban engañando. Le dijo que, según lo que ella había escuchado, Caroline no había estado en In Time toda la noche, sino que había ido a un lugar llamado SB, la zona hermética de Sabadell, que queda a media hora en coche de Barcelona. La madre se quedó aún más descolocada. ¿Por qué su hija estaría allí? ¿Y por qué todos mentían diciendo que había dormido en casa de Silvia? La misma amiga volvió a contactar 20 minutos después,
profundamente alterada. Contó que cuando trató de averiguar más, recibió una llamada anónima. Escuchó ruido, voces de fondo y entre murmullos una frase inquietante: «No busques a Caroline. Está muy mal. Está lejos. Está en una casa abandonada». La chica pidió que no le hicieran daño a Caroline, pero la llamada se cortó abruptamente. Al oír esto, Isabel le pidió por favor que transcribiera exactamente lo que había escuchado para presentarlo como prueba. Con ese mensaje, la madre acudió a comisaría a medianoche y presentó una denuncia formal por la desaparición de su hija. A partir de este punto, el caso realmente comenzaría. Pero también, desde este punto, comenzaría una cadena de errores policiales que marcarían para siempre la investigación. Tras formalizar la denuncia, la policía intentó profundizar en la llamada anónima que una amiga de Caroline había recibido. Le solicitaron su móvil para rastrear el número, pero al ser menor no pudieron obligarla, y ella afirmó que el dispositivo estaba averiado. Esa negativa impidió obtener datos que habrían facilitado la triangulación de llamadas y acelerado la investigación. El caso pasó rápidamente a manos de los mozos de escuadra, quienes localizaron a 15 menores que habían estado con Caroline la noche de su desaparición. De ellos, 11 fueron identificados, pero ninguno quiso declarar, ni siquiera Silvia, cuya actitud generó sospechas al haber mentido sobre haber pasado el domingo con Caroline. El único que aceptó hablar fue Justin, un joven en busca y captura. Él relató que un grupo de unos 20 menores salió de la discoteca In Time y fue hasta Sabadell para intentar entrar a Bora Bora. Al no poder hacerlo, bebieron en un descampado hasta que varios coches patrulla llegaron alertados por el ruido. Los menores huyeron en distintas direcciones. Justin explicó que corrió junto a Caroline, pero cuando ella pidió que la esperara, él se negó para evitar ser detenido. Afirmó que después se escondió en el castillo de Canfeu y luego fue a la estación de Sants, donde llegó cubierto de barro y con heridas. Nadie había visto a Caroline. Las comisarías de Sabadell confirmaron que ninguna menor llamada Caroline había sido detenida esa madrugada. Pese a ello, los mozos centraron sus sospechas en Justin, proponiendo que quizá había agredido a Caroline en el castillo y ocultado su cuerpo. Sin embargo, no registraron la zona hasta 3 años después, cuando una unidad canina descartó la presencia de restos humanos. Otra hipótesis sugería que el cuerpo pudo haber sido destruido en un camión de basura, pero trabajadores del vertedero aseguraron que era imposible, debido a las cámaras y revisiones manuales de residuos. El caso tomó un giro cuando un programa televisivo localizó a jóvenes que confirmaron la presencia de un coche rojo con 3 marroquíes aquella madrugada. Un vídeo posterior mostró a Caroline entre el grupo alrededor del vehículo, lo que dirigió la atención hacia Nisrin, quien negó conocer a los ocupantes. La madre de Caroline encontró un móvil antiguo que, al analizarse, reveló un dato crucial. A las 6 de la mañana, el teléfono de Caroline hizo una llamada perdida desde Sabadell Sur y luego avanzó por la autopista hacia Francia, donde finalmente perdió señal. Los ocupantes del coche rojo conducían un vehículo con matrícula francesa. Además, Nisrin figuraba en registros policiales como presunta captadora de menores.